Aleluya, aleluya. Señor, te alabamos, te glorificamos. Queremos agradecerte por esa presencia tan maravillosa que está en este lugar, que está en nuestras vidas. A pesar de ser como somos, Señor, a pesar de todas nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras inseguridades, nuestros, Señor, declaraciones incorrectas, nuestras emociones inconstantes, nuestras actitudes que muchas veces dejan mucho que desear, tu grande amor y tu gran misericordia, Señor, hace posible que tú nos visites, que tú, Señor, estés presente con nosotros aquí. ¿Cómo no vamos a agradecerte? ¿Cómo no vamos a adorarte, Señor, y decir que tú eres nuestro buen pastor? Que queremos escuchar tu voz y escuchar tu dulce voz rompiendo ese silencio en nuestras vidas. Señor, eso es lo que queremos en esta tarde. Y yo oro para que milagros, para que cosas sobrenaturales acontezcan en este día, Señor, y a través de tu palabra, porque tu palabra no miente, porque tu palabra, Señor, es como esa espada que discierne, que trae a la luz, pero que a la vez también es lanzada para sanar al siervo de un centurión y para abrir el entendimiento de aquellos que no entienden, para cambiar la historia de alguien, para, Señor, aliviar el dolor de hueso de alguna persona, para la conversión de un familiar. Señor, hay tantos misterios maravillosos que pueden afectar nuestra realidad a través de tu palabra. Por eso encomendamos esto delante de ti, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento. Qué bueno es estar juntos en armonía. Amén. Amén. Bueno, juntos estamos en armonía. Espero que sí. A veces estamos juntos, pero no tan en armonía, ¿no? Pero no quiero hablar acá de la congregación, porque ustedes están siempre unánimes, nunca se pelean. Pero una de las cosas que llama la atención es que cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, dice literalmente el texto bíblico de que ellos estaban todos unánimes en un mismo sentir. Por alguna razón, el Espíritu de Dios, ¿cierto?, permite ya que este Espíritu, ¿cierto?, haya esperado hasta el día en que la congregación estaban unánimes en un mismo sentir. Es curioso pensar en eso, de ese mover, avivamiento que aconteció en Pentecostés. Pero qué bueno que tú y yo estamos en este lugar, porque creo que Dios quiere verdaderamente ministrar nuestras vidas. Y yo no sé, como decía un pastor antiguamente, si esta palabra verdaderamente es para toda la congregación, es para una persona que está en la congregación, porque a veces Dios te manda a traer una palabra para una persona. ¿Ustedes saben eso? Dios mandó a un profeta a Sarepta, a una viuda, ¿no? Y había muchas viudas en Jerusalén. Uno nunca sabe, o para 2 o para 3, pero esperemos que esta palabra no vuelva vacía, sino que pueda producir frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Déjenme dar una pequeña introducción. Uno de los grandes misterios de la Biblia es que tiene la capacidad de sorprender a sus lectores. Y nos sorprende de tal manera que pone a prueba nuestra racionalidad. Pone a prueba nuestra visión de la vida, nuestra forma de ver el universo, que algunos le llaman cosmovisión. Ustedes saben que nuestra mente racional tiene el hábito, tiene la costumbre de adaptarse. Se adapta a idiomas, por ejemplo. Nosotros adquirimos un idioma, ya que lo aprendemos, ¿cierto?, desde bebé, y luego nuestra mente
está tan acostumbrada a eso que va a tener que vivir un proceso para que la mente acepte otro idioma. ¿Tá? Y algunos llegan a una etapa donde ya, ni por más que uno quiera meter otro idioma en la mente, olvídalo. ¿Tá? Así también nuestro cuerpo físico, nuestra vida, se adapta a culturas, a maneras de vivir, a maneras de comer. Hay comidas que en algunas partes, cierto, para la gente son deliciosas. Pero los que visitan ese lugar, la comida es horrible, hermano. ¿Sí o no? Obviamente nunca vamos a llegar a una casa y comemos una comida horrible y le decimos a la persona que nos sirvió con cariño, gracias por esta comida tan horrible que nos has dado. No, uno, cierto, diplomáticamente dice, está muy rica. Y si te dicen, se sirve más, no, gracias, muchas gracias, ¿no? Obviamente hay que ser muy irrespetuoso. Sin embargo, para ellos hay culturas que esas comidas son deliciosas, son sabrosas, son maravillosas. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene la habilidad de adaptarse. Nuestro cuerpo tiene la habilidad de adaptarse. Pero la Biblia trasciende nuestra lógica. La Biblia trasciende nuestra adaptación y supera nuestras propias convicciones. Pareciera que desde Génesis a Apocalipsis las Escrituras tienen la habilidad, cierto, de desafiar lo establecido, de desafiar nuestra comodidad, de desafiar nuestras creencias. Por ejemplo, cierto, el pensar en toda esa historia de la creación, de que del barro, cierto, Dios crea al hombre. Es difícil para nosotros concebir racionalmente la creencia de que somos frutos del barro o de la tierra, sabiendo científicamente que hay muchos elementos de la tierra que están en nuestro cuerpo. Pero aún así la mente racional, cierto, debate con creer en la historia de Adán, creer en la historia del arca, pensar que muchos animales entraron en el arca. Desafía, cierto, nuestra mente de que una mujer de 90 años pueda quedar embarazada, tener en su vientre un bebé por 9 meses. Supera nuestra lógica. Supera nuestra lógica el pensar, cierto, que todo un río pudo haberse convertido en sangre, o que se llenó de plagas, aunque las plagas eran comunes. O la muerte, cierto, de los primogénitos. Para algunos supera nuestra propia moralidad y nos preguntamos cómo, si Dios es un Dios tan bueno, puede matar a los primogénitos. Parece que la Biblia tiene esta habilidad. La habilidad de desafiarnos. La habilidad de superar lo que nosotros pensamos. Y podría seguirte hablando, ¿no?, toda la noche. Ya, la resurrección de los muertos. ¿Tá? Que resucite un muerto para nosotros es como, ¡hey! Yo ayer predicaba de esto y yo les decía, o sea, cuando Dios resucita a una niña de 12 años, había un grupo de personas afuera llorando, ¿no? Y estaban lamentando la muerte de la niña. Cuando Jesús llega y les dice, ¡hey, cállense! Bueno, no les dice así, esto es parafraseado. No. Le dice, cállense, la niña no está muerta, solo duerme. ¿Saben lo que hizo esa gente? Esa gente se comenzó a reír. Y pasaron del llanto simulado a la burla. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían una convicción racional. Una convicción lógica. ¿Y cuál era la convicción lógica racional que ellos tenían? Era que la niña estaba muerta. Y que los muertos no pueden volver a la vida. Esa era una convicción tremenda. Y cada uno de nosotros tiene sus propias convicciones, sus propias creencias. Por ejemplo, hay gente que cree, ¿no?, que nunca va a poder ir más allá, ¿cierto?, en su vida económica, por ejemplo. Hay gente que no cree que va a poder ser sanada, por ejemplo. O cree, ¿cierto?, que si no recibe un buen diagnóstico médico o una buena respuesta clínica, no va a poder resolver su problema. Tienen fe en eso.
Lo que yo quiero hablarte en esta noche, tarde noche, tiene que ver precisamente la necesidad que el creyente tiene de poder contraatacar, ir frente a esa racionalidad que nosotros tenemos, porque la Biblia nos demanda eso. Porque la Biblia nos demanda creer en la resurrección. Porque la Biblia nos demanda creer que Jesucristo murió y resucitó. Porque nos demanda creer que Él viene por segunda vez. Y me he dado cuenta que eso no se puede creer con la razón. Eso no se puede creer a través de la naturaleza humana. Es imposible. Que la única respuesta para poder entender, comprender y caminar por esa senda que la Biblia nos plantea tiene que ver con la fe. Y la fe es algo que va más allá de lo natural. Tiene que ver con una convicción, tiene que ver con una certeza, tiene que ver con algo que nace en el espíritu, en lo espiritual, y que no tiene nada que ver con la razón. Ya, porque de la fe que yo quiero hablarte hoy no tiene que ver esa fe racional de decir, yo entiendo, sí, yo entiendo, sí, yo entiendo. No, tiene que ver con una fe relacional. Y esta fe relacional que trasciende el entendimiento humano tiene que ver con una fe que proviene directamente del Creador del universo. Veamos esta guerra, esta batalla que hay entre lo que yo llamaría, ¿cierto?, el contraste entre la fe y el sentido común. El objetivo de esta predicación es poder demostrar que no siempre el sentido común es tan común en la Biblia. Te repito, el sentido común no siempre es tan común en la Biblia. Por tanto, la Biblia nos desafía a poner a prueba el sentido común. ¡Wow! Si tú confiabas mucho en el sentido común, creo que o no me invitan más de aquí en adelante, o voy a dejar un gran desafío para la iglesia y para quienes me están escuchando. Quiero que abras tu Biblia en Judas, el bueno, ¿no? Judas el bueno, no el malo. Ustedes saben que hay un Judas bueno en la Biblia, ¿no? Hay varios. Capítulo 1, versículo 20. Judas, capítulo 1, versículo 20. Si trajo su Biblia, ponga su mirada ahí en la Biblia. Si lo tenemos acá. Ya aquí atrás, si alcanza a verlo. Es sumamente importante poner la mirada en el texto bíblico porque es la palabra de Dios más allá de lo que yo puedo explicar. O sea, lo que está escrito ahí es más importante que lo que yo puedo decir. ¿Alguien me puede decir amén? Yo lo creo también. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, Reina Valera, ¿no?, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Lo vieron? Hay tres cosas que yo quiero destacar en esta palabra, o cuatro cosas. La primera tiene que ver con edificación. ¿Qué significa edificar? Significa construir algo. Todo creyente necesita construir, necesita levantar, necesita edificar. Esto le da sentido de vida a la gente. Esto le da sentido de propósito a las personas. Yo he predicado muchas veces en otros tiempos esto. Para poder sentir que la vida tiene sentido y que no te dé depresión, ansiedad, soledad, crisis de pánico,
temor humano, ya temor social y otras psicosis que pueden producirse, ¿ok? O neurosis, ya que estamos acá con un psicólogo, ¿ok? Tenemos que tener muy en cuenta que cuando una persona tiene un sentido de propósito, puede encontrar sanidad más fácilmente. ¿Sabía usted eso? Cuando una persona tiene el sentido de propósito en su trabajo, va a mirar su trabajo como una necesidad y no como una carga. Si tú eres médico, si tú eres profesora, eres profesor, cuando tú ves el trabajo solo como un trabajo, te puedes deprimir porque cada día, de lunes a viernes, tienes que ir al trabajo. ¿Ya? Trabajar de sol a sol, sin parar. No me dejan descansar, ¿ok? Entonces, te deprimís, tomás el bondi, como dicen los jóvenes, ¿no? O el auto, si tenés el auto, ¿no? Y ahí va tu mente navegando, ansiando llegar al fin de semana. Pero cuando tú edificas, cuando tú construyes, le das sentido de vida, ¿ok? La segunda palabra en este pasaje que queremos destacar es santidad. No puede haber una buena construcción si no hay santificación. Ahora quiero aclarar, ¿qué es santificación? Santificación no es ser un niño bueno, no es comerse la comida todos los días 3 veces a la semana, no, 3 veces al día. 3 veces a la semana ya me miraron feo, ¿eh? Hay algunos que son buenos para comer, ¿eh? Casi me crucificaron. Entonces no estoy hablando de eso. La santificación tiene que ver con vivir una vida apartada para. Es eso, no es portarte bien, porque la gente dice, la iglesia es para los santos, ¿hay escuchado eso? Yo tenía un amigo que decía, si yo entro a la iglesia, los santos se arrancan, por las vírgenes, no las imágenes. No estoy hablando de eso, te estoy hablando del sentido de propósito. Cuando tú te sientes apartado para algo, ya tu vida cobra valor. Cobra valor, o sea, yo fui apartado para predicar el evangelio. ¿Y qué hago? Me preparo para predicar el evangelio. Yo soy maestra, yo soy arquitecto. Fui apartado para esto y quiero cumplir un propósito, o sea, que cuando pasen las generaciones, todavía la gente vea el edificio levantado. ¿Sí me explico? Estoy hablando en el sentido humano. Ahora, ese apartamiento tiene una tercera cosa que es sumamente importante, y es la fe. O sea, una edificación está en la plataforma de una vida con propósito. Fuimos apartados, fuimos escogidos. Estás acá porque fuiste escogido. No te mató la policía cuando te iba persiguiendo, ya que a mí me pasó porque Dios tenía un propósito. Ya mi amigo en medio de la droga siempre me tomaron y me llevaron a la casa, o si no, no me dejaron por ahí perdido. ¿Ya? Yo digo, no, fue un día, se me olvidó algo, fui a la casa y cuando regresé al bar se los habían llevado todos presos, hermano. En aquel tiempo no creía en Dios, pero sentí que algo me libró. ¿Me explico? No te voy a contar lo que hacía ya. Eso es para otra predicación. Sin embargo, cuando tú llegas a Cristo, te das cuenta de esto. Pero para esto, uno de los requisitos básicos es la fe. Y la fe, cierto, es una certeza, es una convicción interna. Es algo de adentro que te produce una seguridad tremenda. Cuando yo me casé con Raquel, hubieron momentos de duda. Recuerdo que llegué a Rivera, porque me casé en Rivera, y solo no conocía a nadie. Yo soy chileno, ¿no? No conocía a nadie. Y un día, en medio de la crisis, yo escuchaba una voz y decía, ¿qué estás haciendo acá? Tenés la oportunidad, arráncate, ándate, huye. Y sobre todo cuando peleábamos, ¿no? Más todavía.
Cuando uno pelea y dice, voy a dejar todo, me voy a ir. Pero algo más fuerte dentro de mí me decía que no. Algo más fuerte que mí. ¿Me explico? Algo adentro me decía que no. Ya han pasado, vamos a cumplir ahora, los primeros días de marzo, vamos a cumplir 29 años de matrimonio. 29 años, ¿no? Y otros recién comienzan. Y no voy a decir nada mejor. Y Dios no se equivocó. ¿Sabes por qué? Porque hay un cuarto elemento. Edificamos con un sentido de propósito, porque fuimos apartados en una convicción y en una seguridad firme. Pero esa seguridad y esa convicción firme no viene de nuestra naturaleza humana. No viene de nuestra razón. No viene de nuestra racionalidad. Y esta es la gran batalla que nosotros tenemos. Nuestras convicciones, nuestras seguridades que alimentan nuestra fe, están siendo alimentadas por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, cuando uno nace de nuevo, viene al Señor y dice, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Una de las siguientes preguntas que le hacían los discípulos en el libro de Hechos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Que es una pregunta válida y es una pregunta sumamente importante. Sumamente importante, porque la convicción, porque la seguridad no va a proceder de nuestra naturaleza humana. No va a venir de nuestro razonamiento intelectual, sino que viene de algo superior a nosotros, que es el Espíritu Santo. Yo he visto personas cambiar radicalmente. Conocí a un hombre que no quería saber nada con Dios. Él era católico, tenía sus creencias, creía a su manera. Nosotros teníamos un campamento en el norte por muchos años. Yo estuve yendo por más de 15 años a ese campamento. Y este hombre, su familia iba a la iglesia, su esposa y sus hijas. Como él era un devoto católico, él respetaba la iglesia cristiana. Entonces en los campamentos llevaba a su esposa y a sus hijas, le instalaba la carpa y se iba. ¿Ya? Y mientras tanto, obviamente, el pastor y nosotros le animábamos, ¿no? Ya él como que quería y no quería. Ya de pronto él como era ganadero, donaba sus corderitos, hermano, sus 2 corderitos para el campamento. Uy, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cierto? Y ya pasado el tiempo, ya el hombre no se iba inmediatamente. Se quedaba fuera del templo que había ahí en el campamento y escuchaba. Hasta que un día lo veo entrar. Y entró y nunca más salió. ¿Sabe lo que pasó en él? No tengo la menor idea. Pero lo que sucede es que de pronto gente que odia empieza a amar. Iba con mis amigos en pleno barrio mío, un barrio de dudosa reputación, pero no voy a hablar más de él. Y andábamos, ¿cierto?, caminando recién convertidos, llenos del Espíritu Santo. Y mi amigo me miraba y me decía, Daniel, yo te amo. Y yo le decía, yo te amo. Y la gente que pasaba por al lado decía, ¿y esto qué les pasa? ¿Esto es tan mal de la cabeza? Hoy día, en aquel tiempo, no se interpretaba tan mal como ahora. O sea, hoy ya lo único que nos faltaría es la banderita esa, ¿no? Pero no era eso, había algo dentro de nosotros. Había algo dentro. Él está bien casado, tiene cuatro hijos, ¿no? Tiene uno en las misiones en Europa, así que tranquilo.
Algo sucede. Te da por perdonar gente. Te da por mirar la vida. Te da por llorar. Te da por llorar. Yo me corría los mocos, hermano, perdonando la expresión. Me iba al trabajo, yo tenía un negocio, vendía ropa de bebé. Y me ponía a escuchar unos cassettes que te hacían llorar. Un tal Dani Berrío. Imagínate, ya los que somos viejitos. Y decía una canción: Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Y me corría los mocos. Y lloraba porque había algo que había sucedido. Esa fe, esa convicción no es racional, no es lógica, no es humana, no es de este mundo, no es de un entendimiento racional. Por eso dice Judas que hay que edificar esta santísima fe en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Fíjate que la primera palabra que nosotros encontramos en el versículo que leímos es pero. Pero vosotros, ¿la viste? ¿Sabes por qué les dice pero vosotros? Es porque él viene hablando de otro grupo de personas. O sea, hay otro grupo de personas, pero están también ustedes. Y hablemos un poco del otro grupo de personas. Judas, Santiago, primera y segunda de Pedro, ¿ya? Primera, segunda y tercera de Juan, los últimos libros de la Biblia, exceptuando Apocalipsis, tienen un perfil muy marcado, tanto para animarnos a la fe, como para advertirnos de que dentro de la iglesia se van a introducir personas con otros pensamientos, con otras ideas. Ya Pablo, en su última epístola que él escribe, posiblemente segunda de Timoteo, ya le había advertido al joven, que ya no era tan joven, Timoteo, sobre la apostasía, sobre herejes, falsos maestros. Dice Pedro que así como hubo falsos profetas, habrán falsos maestros que introducirán herejías, que introducirán mentiras, que introducirán engaños. Ahora bien, esas herejías, esos engaños, tienen que ver con creencias, tienen que ver con convicciones, tienen que ver con seguridad, pero no tiene que ver con creencias, con convicciones o con seguridad basado en la palabra de Dios. Tiene que ver con creencias y convicciones basadas, cierto, en lo que la razón humana le dice al hombre, en lo que la lógica le dice al hombre, en lo que el sentido común le dice al hombre. El sentido común te puede decir muchas cosas. Por ejemplo, el sentido común te puede decir: yo necesito juntarme con mis amigos, porque así yo los puedo ganar para el Señor. Amén. Eso te puede decir el sentido común. Pero ese sentido común, y a mí me pasó, no se aplica muchas veces cuando tenemos que enfrentar la realidad. La realidad nos lleva, cierto, a una mala aplicación de nuestros sentidos. No siempre nuestro sentido común va alineado con la verdad. No siempre el sentido común va alineado, cierto, con lo que es justo, con lo que es honesto, con lo que es íntegro. Y escúchenme bien, no siempre el sentido común va alineado con lo que nosotros entendemos que es el amor. Que la gran lucha que la gente tiene un sentido común del amor. Por ejemplo, el sentido común del amor para muchas personas es: si Dios es un Dios de amor, el sentido común nos dice que no debería de haber tanto sufrimiento, que no debería haber gente enferma, que no debería permitir el dolor. ¿Me explico? Eso nos dice el sentido común, la razón.
Sin embargo, ese sentido común no va de acuerdo con el amor bíblico que Jesús enseña. Pero jamás lo vas a entender si no tienes un interés por saber cómo ve Jesús el amor. Y Judas está advirtiendo que hay gente que se ha introducido, que está enseñando de una manera equivocada. Y él va a dar una palabra, y yo quiero que veamos el texto bíblico, ahí en Judas, capítulo 1, versículo 19. ¿Están conmigo? Judas capítulo 1, bueno, porque no hay más capítulos, así que... Versículo 19. ¿Lo tiene? Bueno, está ahí, ¿no? Dice, estos son los que causan, ¿qué cosa? Divisiones. Los sensuales que no tienen el espíritu. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el espíritu. O sea, hay una lógica por la cual causan división. ¿Y cuál es la lógica por la cual causan división? Es porque no tienen el espíritu. Porque no tienen el espíritu, ellos tienen que buscar convicciones, tienen que buscar seguridad en otras cosas. ¿Me está entendiendo? O sea, no tiene que buscar, no busca la seguridad en el Espíritu Santo porque no lo tienen. Tienen que buscar su seguridad en sus sentidos. En sus sentidos. Cuando el pasaje bíblico habla de sensuales, no está hablando necesariamente de esa sensualidad sexual, ¿me entiende? Que despierta el interés líbico, ¿no? No sé, así, ¿no? ¿Está? Ya sobre las personas. No te estoy hablando de esa sensualidad, sino que estoy hablando de una sensualidad de sentidos. Una persona que no tiene el espíritu tiene que guiarse por sus sentidos. ¿Me entiende? Por lo que ve, por lo que palpa, por lo que degusta, por lo que siente, por su lógica, por lo que le dicta su mente a través de los sentidos. ¿Da para entender esto? Estoy yendo bien lento para que usted pueda comprender cuál es la diferencia que hay entre la fe y el sentido común. Hay muchas personas que construyen, edifican su vida no sobre la Santísima Fe, edifican su vida sobre el sentido común. Por ejemplo, se puede llenar esta iglesia usando el sentido común. ¿Quieres ver la iglesia llena? Usa el sentido común. Usa estrategia de marketing y la vas a llenar. Si usa la lógica, como me dijo una vez un hermano, me dijo, usted tiene un fuerte don en la liberación. Déjeme que yo me encargue del marketing y usted viaja. Yo lo promuevo. Estábamos haciendo negocio, ¿no? Yo saco unos cuantos bichos, ganamos un montón de plata y nos vamos 50-50. Ah, buen negocio, ¿no? Sentido común. Sin embargo, yo no me guiaba por el sentido común. Lo que le dije yo a ese hombre, a mí no me interesa, yo quiero estar donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, en obediencia. Esa es mi fe. No es el marketing, no es la publicidad, no es la fama. Es predicar el Evangelio. Pero hay muchas personas que confunden la dirección del Espíritu con el sentido común. Mira, ¿qué dice el diccionario San Google sobre sentido común?
La palabra sentido común es definida como la capacidad de entender, o juzgar de forma razonable. Lo repito, capacidad de entender o juzgar de forma razonable. Cuando nosotros buscamos el sentido de las cosas, buscamos lo que es razonable. ¿Sí o no? Y decimos, ¿es razonable o no es razonable? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Ya? Por ejemplo, entre amigas, si te engañaron, ya, lo razonable, humanamente hablando, es que no te deprimas. Como le decía, ¿cierto?, una amiga a otra amiga, no seas tonta. Si él te engañó, haz tú lo mismo. Él disfrutó, ¿no? Disfruta tú también. Y la gente dice, sí, tiene sentido, para que no seas infeliz. ¿Viste? Te pones a conversar y ya entras en las conversaciones. ¿Qué te cuesta una probadita? Vos ya cambiaste, así que una probada no te va a hacer mal nada. Olvídalo, te lo digo yo. Uno entra en ese razonamiento. Es razonable que si sos cristiano me tenés que dar. Hay gente que tiene necesidades y ve, cierto, a los cristianos como que tienen la obligación de que le tienen que dar. A veces yo le he dado a personas, cariñosamente les doy, y de pronto ya no me siento que le estoy dando con cariño, me siento obligado porque te empiezan como a demandar. Como a tenés que darme. Y ahí yo entro en la carne, hermano, y bueno, eso es otra historia. Ahora bien, este sentido común apela a la razón, pero la Biblia no apela a la razón. No apela a lo razonable. Hay muchas cosas que tienes que estudiar, que tienes que leer, que tienes que buscar, que no tiene absolutamente nada que ver con lo razonable. Es ilógico, es extraño, es paradigmático, trasciende tu naturaleza, va más allá de lo que tu mente te dice. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, comienza a hacer locuras, a decir cosas y a hacer cosas y a ver cosas que nunca antes había visto. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, su fe empieza a ser construida en cosas que no se ven. Y la Biblia está llena de esto. Un leproso que va a un río que está contaminado, se mete 7 veces y sale sano, hermano. Y yo me pregunto, anda a meter a uno al Miguelete ahora. Y se ríen. Anda a meter a uno al Miguelete, ¿cómo va a salir? Misericordia. ¿Da para entender? Es ilógico. Es irracional. ¿Está? Si tocar el borde de su manto, voy a ser sana de este ciclo menstrual que no para nunca por los siglos de los siglos, hermano. No me voy a meter ahí con las hermanas, pero 12 años. Bueno, yo como hombre no tengo idea, pero imagínate 12 años. ¿Cómo estaría la anemia? Si tocar el borde de su manto, voy a ser sanada. Voy a ser liberado. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Denle ustedes de comer, 5.000. ¿Cuánto tenemos? Saquemos cuenta. Hay gente que le gusta sacar cuenta, ¿no? Busquemos lo racional, que es la lógica. 5.000. Ok, ¿cuántos kilos de panes necesitamos? ¿Cuántos kilos, cierto,
de pescados. ¿Cómo tiene que ser la pesca para que nos vaya bien y poder alimentar a la gente? La lógica. Hermano, yo me rindo a la primera. Y estas cosas está llena la Biblia. Ahora, esta palabra sensualidad que aparece aquí en Judas, los sensuales que no tienen el Espíritu, es una palabra muy común utilizada en la actualidad. Y yo te la voy a mencionar, la palabra griega es súkikos. Súkikos. ¿A qué te suena la palabra súkikos? ¿A qué? A súkikos. Es la misma palabra que se traduce por psíquico. Es la misma. Y la palabra psíquico viene de la raíz psiquis. Y la palabra psiqui quiere decir alma. O sea que en pocas palabras, las personas sensuales son las personas que se alimentan de su propia alma. De su propia alma. Y ahí es donde vienen convicciones de inmoralidad, por ejemplo. Vienen convicciones de orgullo. Yo construí, mi mano me sostiene, mi brazo me sostiene, nadie me va a dar, porque yo edifiqué no sobre la santísima fe, no sobre, ¿cierto?, esa convicción, esa seguridad que viene del Espíritu Santo, sino que la edifiqué en base a mis propias convicciones humanas, racionales. Pero queridos, lamentablemente, la misma palabra psíquicos quiere decir hombre carnal, quiere decir hombre común. Y no se ponga tan espiritual cuando hablo de hombre carnal. Estoy hablando del hombre humano que no conoce a Cristo, que no ha sido lleno del Espíritu Santo. El hombre natural. El hombre natural jamás va a entender lo espiritual. A pesar que Nicodemo era un religioso que toda su vida era un maestro de la palabra, aún así Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Que todos sus estudios no le servían si él no nacía de nuevo. Si no nacía en el Espíritu, no iba a poder entrar en el reino de Dios. Esto supera toda lógica humana, toda naturaleza humana. Por eso Judas le va a decir a la iglesia, y ya estoy terminando con esto, tiene que tener mucho cuidado usted con este hombre sensual que quiere atrapar el alma. Tiene que tener mucho cuidado con esta persona anímica, porque es otra manera de hablar del hombre que se alimenta del alma. No tiene a Cristo, son personas que viven de acuerdo a sus propios criterios, tienen sus propias ambiciones, tienen sus propias metas. Podemos tenerlos dentro de la iglesia, pero no persiguen el glorificar y honrar el nombre del Señor. No aman a Jesús, no le han conocido. El versículo 3, quizás podemos ponerlo ahí, el versículo 3. Es un llamado muy claro de Judas para la congregación. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada. No dice que contiendas porque tienes la razón. ¿Te diste cuenta? No dice defiende tu razonamiento, defiende tu lógica, defiende tus conclusiones.
No, dice, defiende tu fe. Y aunque tu fe sea ilógica, puede producir una transformación, una sanidad, una liberación de la mente enferma, de la mente lastimada, de la mente dañada, de las emociones confundidas. Mis queridos, hoy vivimos en una crisis tremenda del mundo interior, lleno de enfermedades, de locuras mentales, de distracciones, de ansiedad, de desespero, de falta de sentido, de falta de propósito. ¿Por qué? Porque el mundo ha escogido vivir sin Cristo. Y aún el hombre cristiano tiene a Cristo solamente para alimentar su propia alma. Cualquier cosa que le pueda alimentar su alma le sirve. Pero jamás piensan, ¿cierto?, que la fe está basada en la convicción y en la seguridad de que estamos siendo guiados por el Espíritu. Guiados por Él, enseñados por Él, ayudados por Él. ¿Da para entender esto? No sé si esto está quedando grabado. Debería, ¿no? Para que usted lo vuelva a escuchar. Porque creo que hay muchas cosas inspiradas en las que he hablado esta noche. Usted tome lo bueno y deseche lo malo. Pero queridos, somos una comunidad de fe. Y la fe es diferente al sentido común. Entre la fe y el sentido común, la Biblia nos habla que nuestra edificación no está en el sentido común. Nuestra edificación está en esa fe. Y ni siquiera en nuestra fe, sino que en la fe de Jesús, en la fe de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Las cosas que yo he hecho, vosotros también las haréis. Llénate de Cristo, no solamente de su mensaje, llénate de sus acciones, practica sus acciones, vive sus acciones, habla sobre la eternidad, aunque parezca una locura. Habla sobre la salvación, habla sobre la sanidad, habla sobre la liberación, habla sobre los milagros, habla sobre la provisión, aunque en algunas partes ya te están pidiendo que no enseñes eso, porque no tiene sentido. Pero está en la Biblia, hermano. Edifíquense, construyan, apártense en esa fe que viene del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir terminando por aquí. Su palabra nos promete que Él haría algo nuevo en nosotros. Quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Y que todos conocerían al Señor. Su palabra también dice que no nos dejaría huérfanos, no nos dejaría solos, enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el que nos enseñaría y nos ayudaría a crecer en esa seguridad, en esa firmeza, en esa fe, la cual nos habla Hebreos 11. Cierra tus ojos allí y dale gracias a Jesús por este mensaje, por estas palabras. Vuelve a revisar el libro de Judas, que es un libro pequeño, y medita en él. Oremos.